Buenas tardes, bienvenidos a una edición más del Observatorio de Canal Arbitraje. Mi nombre es Oilan Puero, yo soy GELATAM de Canal Arbitraje y en esta oportunidad contamos con el gusto de tener la participación de Samir Esteban, quien será parte de los panelistas del Encuentro de Empresarios del Norte, evento organizado por la Cámara de Comercio de la Libertad y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Samir es ingeniero electrónico e ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, con experiencia de 15 años en los sectores de tecnología y educación para la región de América Latina, tanto para el sector privado como gobierno a través de los cargos de alta gerencia a nivel LATAM en empresas del sector educación como Santillana y Pearson, empresas del sector tecnológico como Microsoft y actualmente Lenovo. Hoy día es el gerente de la vertical educación para Latinoamérica en Lenovo. Samir, muchísimas gracias, bienvenido. Y antes de preguntar un poco más acerca de tu participación, de tu panel, quisiéramos por favor que nos cuentes un poco sobre ti, ya aparte de lo que hemos podido haber mencionado, que nos comentes acerca de tu trayectoria, por favor. Hola, Soyla, un gusto. ¿Cómo estás? Como mencionan, sí, mi nombre es Samir Esteban. Soy una persona que lleva ya un poco más de 15 años en este sector de tecnología, casualmente en el sector educación. He desarrollado diferentes cargos como especialista en Microsoft para todo lo que es el licenciamiento para la región andina en sector de educación. Desarrollado las verticales de tecnología en empresas desde el lado educativo, como son el grupo Norma, editorial Norma en Carvajal, Santillana, donde particularmente he desarrollado soluciones tecnológicas como Pizarra Digital Norma. Fui parte del grupo que desarrolló lo que hoy en día se conoce como los sistemas educativos. Los sistemas educativos ya son puntualmente la evolución de cómo se está entregando contenido a los estudiantes hoy en día a través de las editoriales, a los diferentes colegios. No solamente el paquete que conocíamos de contenido impreso, como son los textos tradicionales, sino ahora todo lo que es el componente tecnológico, ¿no? La digitalización de los salones de clase, el componente de contenido digital, etcétera. Hoy en día me desenvuelvo, ya llevo casi un poquito más de 7 años en Lenovo desarrollando la estrategia de la vertical educación. En esta estrategia puntualmente lo que hemos buscado es ofrecer valor a lo que es el cómputo tradicional. Lo hacemos más que todo desde el lado de software, entregando soluciones que permitan generar experiencias tanto para profesores como para estudiantes en cuanto al uso de la máquina, ¿no? Maximizar la experiencia de uso de un dispositivo en el proceso educativo. Entonces tenemos soluciones para administración de contenidos, soluciones para administración de dispositivos, de seguridad, que permiten y facilitan pues ese proceso de qué sucede cuando un estudiante tiene su propia máquina frente en el salón de clase y un profesor está al revés, pues, del otro lado y no sabe qué está haciendo cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo garantizo y cómo busco mantener ese orden en clase como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que ha girado puntualmente la estrategia con diferentes partners hoy en día como Microsoft, Intel, AMD, con los cuales desarrollamos pues estas soluciones. Google también con toda esta tendencia de Chromebooks. Fuimos uno de los primeros en Latinoamérica en traer una tendencia que es número 1 a nivel mundial y que creció pues drásticamente con pandemia y eso puntualmente es a lo que me he dedicado pues en estos últimos 15 años. Muchas gracias, de hecho muy interesante, sobre todo porque me imagino que lo has podido haber desarrollado y profundizado mucho más a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, me imagino que se ha podido enfatizar más este tema que de hecho ha sido muy útil para los chicos, para los estudiantes, bueno, en general, para todos ha sido súper útil. Samir, el tema que te toca, o el tema que vas a compartir con nosotros en el evento, es educación exponencial. Por favor, primero, ¿me puedes por favor comentar a qué se refiere ese título? Sí, es interesante, tú lo mencionaste. Pandemia pues trajo una aceleración de lo que es el proceso de transformación digital o transformación inteligente en los diferentes sectores, pero particularmente el sector de educación, y hablo tanto del sector privado como público, fue uno de los más marcados.
si vemos la tendencia o el comparativo a nivel verticales, educación era de las verticales que menos acelerado, menos había hecho ese proceso de transformación digital, ¿no? Pandemia sí o sí obligó al docente a tener que aprender a utilizar una herramienta, esa es una máquina, saber conectarse a una videollamada, saber cómo integrar contenido, cambiar metodologías de la clase tradicional a una clase virtual, a una clase de distancia. Y pues el expertise que logró un docente en estos últimos años de pandemia pues fue increíble, ¿no? Y cuando hablamos de exponencial es que pues realmente fue un crecimiento exponencial. Todo lo que pensábamos que sucedería en 2030 sucedió en 2 años, sucedió en 2020 y 2021. Todas las tendencias que hablaban de lo que iba a suceder en educación y en tecnología 2030, en casi un año, 8 meses sucedió, ¿no? Entonces, a eso hace referencia puntualmente ese concepto de educación exponencial. Es qué tecnologías están creciendo a doble dígito año tras año, pero siguen siendo tecnologías tecnologías emergentes, tecnologías en incubación. Entonces, la charla trata sobre entender ese contexto de lo que sucedió en los últimos 200 años, cómo de un momento a otro el sector de educación creció de la nada exponencialmente, como se dice así, y cómo estas tecnologías van a estar impactando en los próximos años. Cuando hablo de estas tecnologías, hablo de educación híbrida. La educación híbrida hace referencia a tener estudiantes tanto presencialmente como virtualmente en el salón de clase al mismo tiempo, una tendencia que estamos viendo crecer fuerte más que todo en universidades. El tema de realidad virtual también empezó a marcar hito. La realidad virtual permite desarrollar experiencias inmersivas. Al desarrollar experiencias inmersivas, tú tienes más de 2, 3, 4 sentidos a la vez. La captación, todo lo que es la retención del conocimiento aumenta versus una clase tradicional. Entonces, en educación, este tipo de tendencias también está empezando a darse fuerte. Y otro que estamos desarrollando desde el principio de este año, que se llama Edge Computing. Edge Computing es ya cómo empezar a aplicar inteligencia artificial en el sector de educación. Hablo de reconocimiento facial en las entradas, poder medir conteo de personas, saber la asistencia en el salón de clase, si al salón de clase entraron todos los estudiantes, si en el transcurso de la hora estuvieron el 100% de estudiantes o se empezaron a ir, estados de ánimo, cuáles son tus ambientes de aprendizaje dentro de un campus que más se utilizan. Todo este tipo de analítica que al final del día, pues la data es el valor más grande en este momento en el mundo, es lo que se está empezando a aplicar también más que todo en lo que es colegios y universidades en el sector privado, ¿no? Entonces, estas puntualmente son las tecnologías que están creciendo exponencialmente y a las cuales nos vamos a dedicar en esta charla para empezar a ahondar un poco más. Sí, de hecho, también es súper chévere lo que es súper interesante lo que estás comentando. Te comento, esto es una anécdota personal. Cuando empezó la pandemia, de hecho, creo que ya hay universidades y colegios que han tenido y han venido como que ensayando este tema de la virtualidad. De hecho, el colegio que estudiaron mis hijos tenía la educación a distancia para chicos que no estaban en la ciudad, pero vivían en otro lado, pero estudiaban en ese colegio y podían estudiar. Claro, no como ahora, ¿no? Que puedes hacer el trabajo, pero en línea y se pasan y es increíble. Y cuando empieza la pandemia y mis hijos estaban en la universidad, era inmediato, la universidad activó de inmediato las clases virtuales y los trabajos. Entonces uno decía, ¿y eso dónde estaba? O sea, ¿en qué momento creció tanto? Ahora es demasiado, muy rápido. Ahora están, como bien dices, híbridos, van presencial, van virtual, pero todo lo que han crecido en temas de tareas, en tema de buscar información, en tema de que la universidad misma les proporciona los dashboards con todo el contenido que necesitan, es increíble. Entonces, bueno, de hecho, ya no tienen pretexto para decir, no encuentro, no pude hacer la tarea, ¿no? Porque ahora tienen mucha información. Todo sí, está todos esos pretextos que nosotros ya no hay. Entonces, me parece genial. Y como año, 9 meses que tú dices, o sea, acortó una brecha de casi 30 años. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Qué viene para después? ¿No? O sea, que ya va a ser, no sé, vas a estar así como que el metaverso, ¿no? Que usas tus lentes y ya. Las gafas de realidad virtual. Así es. Pues es mira, increíble.
Sí, es como tú lo dices. La educación a distancia mostró, por ejemplo, universidades que podían matricular o tener una matrícula mayor de estudiantes en su campus sin tener que hacer más edificios. Antes pensaban, pues, si quiero más estudiantes, más edificios. Pues de hecho no. Poder llegar a esta comunidad de personas, no solamente que físicamente tenían que estar en el mismo sitio, en este caso la misma ciudad, ya Ujú, estamos hablando que podía estar fuera del país en una universidad, ujú. tomar la clase o la carrera de esa universidad sin tener que estar físicamente. El tema de personas con discapacidades que no pueden movilizarse físicamente a esos campus, a esos lugares, también les abrió la posibilidad a este tipo de estudiantes. O estas personas que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo y entonces que si iban al trabajo no podían ir a la universidad. Bueno, esto abrió una oportunidad gigantesca que es la que se está dando cuenta puntualmente en las universidades. ¿Qué está pasando en colegios? En colegios sí tiene que haber todavía una formación, una presencialidad puntualmente con los estudiantes porque todavía no manejan sus responsabilidades de tener que saber que tengo que ir a clase. Entonces aquí puntualmente lo que están haciendo son espacios similares, pero para traer expertos, no sé, el astronauta que estuvo tal lado y no puede venir físicamente a dar una charla, pero sí darla a través de este tipo de soluciones y los estudiantes poder en tiempo real preguntarles cosas. Entonces, sí es un campo muy, muy interesante el que se está abriendo con todas estas tecnologías que pues podemos decir que pandemia destapó, ¿no? Que dejó a la luz y que ahora pues estamos buscando que se vuelvan estándar en todo lo que es esa apropiación tecnológica por parte de las escuelas y las universidades. Y Samir, ¿cuándo estás viendo que estas tecnologías exponenciales se puedan empezar a ver de forma natural en América Latina? Pues mira, es todavía muy cierto, es como el tema del metaverso. Hablemos un poquito del metaverso, que es otra de las soluciones que suenan todo el tiempo, ¿no? Desde el año pasado, Mark Zuckerberg cambia el nombre a su empresa, le pone Meta, ahora todo le decimos metaverso. Eh, si me preguntas a mí, he escuchado 20.000 definiciones de metaverso. Mi definición puntualmente es que tú puedas reemplazar todo lo que haces en el mundo físico en un mundo virtual. Y esto no es solamente hacer una interacción social, sino hacerte comercio, tener una moneda, tener el concepto de seguridad como el concepto de blockchain, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todavía falta bastante para ese concepto, pero sí estamos viendo muchas, y aquí vuelvo y está iniciando por lo que es el sector de educación superior, el desarrollo de metaversos. O sea, Horizon está sacando soluciones en su mundo virtual con Meta, ¿cierto? Para interacción social, pero al mismo tiempo está sacando soluciones como Horizons el Rooms, Workrooms, que puntualmente es para estar físicamente, virtualmente, compartiendo una pizarra, hablando, interactuando en una clase, ¿sí? Y eso es parte de lo que sucede normalmente en una clase tradicional. Entonces, mi feeling realmente, y voy con ese concepto de metaverso, que es el que estamos escuchando mucho, es que todavía falta. Yo le pongo unos 3, 5 años, pero vuelvo y repito, nosotros a veces pensamos linealmente y no exponencialmente. Entonces, cuando decimos 5 años puede terminar sucediendo, a alguien le salió la solución, se masificó y ya en un año cambió todo lo que éramos como sociedad, ¿no? Entonces, puede suceder tan rápido como te menciono, a también estar dándose pues en esta década, ¿no? El tema de educación híbrida, que es otra de estas soluciones, ya se está dando. Tenemos universidades en México que ya están empezando a implementar este tipo de soluciones en cada salón de clase. Y lo que está permitiendo es romper esas cuatro paredes, ¿no? Ese concepto de la clase tradicional, clase conductista. Una de mis pasiones de este cargo es que puedo ir a visitar estas instituciones y verlas en vivo. Y pasaba por una universidad de México hace unas semanas y veía que había estudiantes, estaban tomando una clase y los estudiantes habían de la misma clase, había estudiantes dentro del salón de clase y otros fuera del salón de clase, en la cafetería, en la sala de cómputo. Todos ellos estaban físicamente dentro del campus tomando la misma clase del salón, pero estaban en sitios diferentes. Entonces el tema del relacionamiento, del contacto, que también se vuelve esencial, el tema de las habilidades blandas por parte de los estudiantes se mantiene, sigue siendo atractivo ir al campus, pero no específicamente a tomar la clase físicamente en ese espacio.
¿sí? Tomarla de la forma en que me queda más cómoda, poder grabar la clase, entonces ya el concepto de que tenga que ser sincrónica y se vuelva sincrónica y pueda verla, si no pude ir, pues poderla ver a las 2 horas en un espacio que tenga, no me cierra esa posibilidad de tener que estar físicamente ahí. Entonces, eso lo estamos viendo ya puntualmente. Y el último punto es el de Edge Computing, que también estamos viendo comenzar a desarrollarse con este tipo de soluciones de inteligencia artificial, porque son soluciones técnicamente que no generan inversiones muy altas, simplemente un algoritmo en un dispositivo que se conecta, por ejemplo, las cámaras que ya están en el campus y ya empieza a hacer tratamiento de imágenes, ¿no? Todo el tema de computación visual. Y no tuviste que hacer inversiones gigantes para comenzar a recolectar esa data, que claramente les va a permitir tomar decisiones mucho más acertadas, mucho más pertinentes a cuáles las estrategias que desarrollen. Entonces, para mí, en conclusión, yo estoy viendo que en esta década del 2030 estaremos viendo ya sentarse al menos una de esas 3 tecnologías exponenciales que estamos viendo en el sector de educación y claramente pues en otros sectores. Samir, súper interesante. De hecho, creo que ha sido la entrevista más larga que he hecho hasta ahora. Me ha encantado. Ya tendremos oportunidad de conversar un poco más en la ciudad de Trujillo. Y en esa línea, Samir, por favor, tus palabras para invitar a las personas que vayan, que escuchemos más, aprendamos más. Tenemos entendido que van a ir presidentes de gobiernos regionales, van a ir alcaldes, o sea, son personas que están preparando sus nuevos, que asumen los gobiernos ahora el próximo año. Entonces, súper bien que estén bastante informados para que puedan generar un plan de trabajo acorde, innovador, actualizado, que mejor con lo que tú estás comentando. Pues nada, encantado de participar en este evento. Los invito a todos pues a este 33º encuentro del norte, del evento organizado por la Cámara de Comercio de la Libertad y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Mi charla es el viernes 2 de diciembre y pues esperamos allá puntualmente para hablar de estas temáticas que tuvimos la oportunidad con Zoila de hablar hoy aquí en este resumen. Muchas gracias, Samir. Realmente ha sido un gusto conversar contigo ahora. Espero luego verte personalmente. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego.